Regalarle muñecas o cocinas de juguete a las niñas es una forma de sexismo. Si ella lo quiere, no. Y si se lo das a un niño y él lo quiere, no. El error es luego decir que como el niño quiere jugar con cocinitas, pues entonces seguramente es transexual. No, no lo es. No forzosamente lo es. Simplemente es un niño que a lo mejor quiere ser chef. O tiene una identidad sexual que es la suya. Se ha hecho mucho daño en ese sentido al usar los estereotipos de género que se supone que el feminismo lucha contra ellos y usarlos para identificar transexuales. Si a una niña le gusta el fútbol es transexual. Pues no creo, ¿no? No forzosamente, pero te lo dicen algunos de los expertos hijos de Judith Butler. Dices, no, mira, y te puedo dar casos que yo conozco, por ejemplo, en el baloncesto femenino. Caitlin Clark jugaba fútbol, juega baloncesto, jugaba con sus hermanos, luchaba por ganarle a sus hermanos. Es una golfista excepcional, es una atleta completísima. Y no es transexual, está con su novio muy contenta. Sophie Cunningham, que llegó a ser pateadora de un equipo de fútbol americano colegial. No de un equipo de fútbol americano de chicas, no. El equipo de su universidad y el pateador era la pateadora, era Sophie. El que te gusten cosas que se atribuyen socialmente a otro sexo, no tiene por qué tener un significado. Como tampoco el que te gusten las que te gustan a ti, ¿no? Yo creo que, o sea, lo que les gustan estadísticamente de manera más frecuente a los de tu sexo. Los estereotipos de género son estereotipos sociales que pueden tener cierta validez estadística, pero no tienen validez casuística en cada caso. Y que hay que rechazar tanto esa tontería de regalarle a una niña algo que quiere y decir que es sexista, es tan absurdo como que si lo que quiere es, no sé, un ferrocarril a escala, ya es un niño. No, es una niña a la que le gustan los ferrocarriles a escala. O los avioncitos, qué sé yo. Los estereotipos son eso, estereotipos sociales.